Hola, bienvenidos a un repaso más de la lección de Escuela Sabática, la lección número 5 titulada Venid a mí. Durante esta semana, el autor de la lección de Escuela Sabática nos invitó a estudiar juntos uno de los versículos más conocidos del Señor Jesucristo. Lo encontramos en el libro de Mateo, capítulo 11, del 28 al 30. Y es lo que nos dedicamos a estudiar esta semana, a analizar cada una de las frases de ese versículo que son muy importantes para nosotros. Recordemos que estamos estudiando la lección que se titula Descanso en Cristo. ¿Cuáles son los consejos que el Señor Jesucristo nos da de su propia voz para que nosotros encontremos ese descanso? Lo vimos durante esta semana. Y es muy interesante también que nosotros podamos hacer una retrospectiva. ¿Realmente estamos haciendo lo correcto para buscar el descanso en Cristo? ¿O estamos tan enfocados en las teorías, estamos enfocados tanto en el estudio de su palabra que nos olvidamos de buscar dentro de nuestro corazón, dentro de nuestras actitudes, agradar al Señor? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Y es lo que vimos durante esta semana. Aunque suene un poco difícil, a veces para dejar que el descanso de Cristo entre nosotros, necesitamos depositar nuestras cargas en Él. Y es lo que aprendimos esta semana, cómo hacerlo. Así que vamos rápidamente primero a leer el versículo de manera completa. Acompáñenme por favor al libro de Mateo capítulo 11, versículo 28 al 30. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Qué significa este versículo y qué importancia tiene para poder entender de manera concreta cómo encontrar el descanso en Cristo? Vamos a ir paso por paso. Primero, acompáñenme a esta diapositiva. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. A la luz del contexto inmediato podemos deducir que la capacidad de Jesús para dar descanso se basa en su divinidad y en su unidad con el Padre. El descanso que Jesús ofrece no es automático o incondicional, solo tiene una sencilla condición: venir. Para ir a Jesús necesitamos hacer dos cosas. La primera es la más fácil: sentirnos trabajados y cargados y sentir la necesidad de descanso. La segunda consiste en renunciar a tener el control sobre nuestras cargas y llevárselo a Jesús para que Él se ocupe de ella. La primera palabra de este versículo es un verbo: venir. Necesitas ir a Jesús. ¿Qué significa ir a Jesús? A través del estudio de este versículo podemos deducir rápidamente que venir es una acción de parte tuya. El Señor te está ofreciendo descanso. Sin embargo, necesitas que tú asumas tu parte en este contexto. Necesitas ir a Jesús. Pero ir a Jesús no es solamente de manera voluntaria. ¿Okay? Hay que entender esto muy bien. Yo creo que no se confundan mucho. ¿Okay? Para poder ir a Jesús necesitamos primero hacer una necesidad en nuestro corazón de decir: necesito ir a Jesús. ¿Okay? No es solamente querer hacerlo, es necesitar hacerlo. Esa necesidad de Jesús es la que te va a dar el verdadero descanso. ¿Okay? Muchas personas allá afuera, muchas religiones pueden decir: yo voy a Jesús, yo voy a Jesús, yo me entrego a Jesús. ¿Okay? Pero a los 3, 4 meses, a las 3 semanas, se desaniman y se van de la iglesia. Porque lo que les hizo ir a Jesús fue el deseo de ellos mismos de estar en ese círculo de la protección de Jesús. Sin embargo, no encontraron que la necesidad de ir a Jesús era precisamente porque ellos tenían esa falta o esa parte que no tenemos. Es precisamente Jesús en nuestra vida. Necesitamos aceptar que solos no podemos hacer nada. Necesitamos aceptar que ese vacío que tenemos en nuestro corazón solamente puede ser llenado por Jesús. Pero ese es un reconocimiento de que no podemos hacerlo solos. Si no tienes ese reconocimiento antes de ir a Jesús, si tú quieres ir a Jesús en esas circunstancias, dentro de pocas semanas vas a estar fuera otra vez de Él. Así que primero es esa necesidad de reconocer que estamos solos, que no podemos hacer nada sin Él. Eso es lo que nos está pidiendo Jesús. Pero vamos a ver un poquito más adelante para que podamos entender. Vamos a la segunda parte de este versículo. Dice aquí: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. El yugo que se colocaba sobre los hombros de los animales les permitía realizar su trabajo con menor esfuerzo. Sin embargo, este yugo limitaba al animal, pues ya no era libre de hacer lo que quería, sino que estaba sometido a aquel que lo había uncido.
el colocar sobre nosotros sobre su yugo, Jesús hace que nuestras cargas sean fáciles de llevar. Por otro lado, cuando aceptamos su yugo, nos sometemos a la voluntad de Jesús y aprendemos a obrar como Él desea que lo hagamos. Al llevar el yugo de Cristo nos convertimos en sus colaboradores. Tenemos un trabajo que realizar con Él y para Él. Entrar en esa relación con Jesús no es solamente recibir de Él las cosas que Él nos ofrece, ¿ok? Necesitamos dejar en Él también las cosas que nos hacen falta, las cosas que no podemos cargar. ¿Ok? Dijimos al principio, necesitamos reconocer que solos no podemos hacer nada. Cuando reconocemos esto, entonces vamos directamente a Jesús. Cuando estamos con Jesús, no podemos depender de nosotros para que esta relación funcione. Necesitamos hacer que Jesús cargue también nuestras cargas. Y a la vez Él nos ofrece llevar nuestras cargas y compartir sus cargas con nosotros. Y aquí, ¿cuáles son las cargas? ¿Cuál es el yugo que nosotros tenemos que compartir con Jesús? Imagínate nada más. Tu problema es muy simple, ¿ok? Necesitas a Jesús, ¿de acuerdo? ¿Cuál es lo que Jesús te está ofreciendo? Bueno, Él está ofreciéndote el perdón de tus pecados, está ofreciéndote la vida eterna, está ofreciéndote que Él ya murió por ti, que tú no necesitas preocuparte por nada con respecto al problema del pecado porque ya lo solucionó, porque los conflictos de este mundo están en las manos de Jesús. Todas esas cargas que Jesús tiene, Él ya las solucionó. Y entonces Él hace que tú sientas que todo eso que te acabo de platicar no sea difícil de cumplir, ¿ok? Sea fácil de llevar. ¿Por qué? Porque estás compartiendo con Él sus cargas. Pero te necesitas entonces someterte a la voluntad de Jesús. Y eso es lo difícil. Y eso es lo que muchas veces nosotros fallamos, ¿ok? Podemos reconocer que necesitamos a Jesús, ¿de acuerdo? Podemos ir a Él, ¿ok? Pero mantenerte en relación con Jesús, eso es lo difícil, ¿ok? Como diría por ahí, no es lo difícil llegar, sino mantenerse. ¿Por qué? Porque estar con Jesús implica que tu carácter, implica que tus deseos, que tus intenciones sean sometidos a los deseos, a las intenciones de Jesús. Y es ahí donde entra un conflicto muy grande, porque como seres humanos, a veces nosotros dependemos tanto de nosotros mismos que apartamos a Jesús de nuestras decisiones. Y entonces ahí es donde fallamos. Porque compartir el yugo con Jesús significa someterte a Él, significa permitir que Él tome las decisiones por ti. Decir en primer lugar, ¿qué haría Jesús en mi lugar? Decir en primer lugar, ¿qué es lo que le agrada a Jesús? De lo que estoy viendo, de lo que estoy oyendo, de lo que estoy participando, de lo que estoy haciendo, mis planes sobre todo. ¿Cuáles son mis planes? Mis planes tienen que ser acorde con la voluntad de Jesús. No, mis planes tienen que ser propios. Y es donde el egoísmo del ser humano hace que entremos en conflicto con los deseos de Jesús. Por eso les decía que este versículo es muy bonito, pero también es muy difícil de hacer. ¿Okay? Y esta es la parte en la que nosotros deberíamos de concentrarnos más, compartir el yugo con Jesús, dejar las cargas en Jesús, para pertenecer a una relación de unilateralidad con Él. Lo que Él haga, también lo voy a hacer yo. Lo que Él piense, también lo voy a pensar yo. Entonces nosotros vamos a ver que si mantenemos esta relación con Jesús, entonces nuestra vida va a caminar acorde a lo que Él quiere. Cuando nosotros queremos jalar para el otro lado, cuando nosotros queremos ir hacia otro camino que no es el de Jesús, entonces no avanzamos. Así como en el caso de los bueyes que llevaban el yugo, tenían que caminar hacia el mismo lugar. ¿Okay? Si uno de los dos se quería mover, no avanzaba ninguno de los dos. Entonces, si quieres compartir las cargas con Jesús, tienes que ir sobre el camino que te está señalando. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a ver el siguiente versículo, por favor. Dice aquí, hijos e hijas de Dios, del 15 de marzo. Solamente estáis seguros cuando en perfecta sumisión y obediencia os relacionáis con Cristo. El yugo es fácil porque Cristo lleva el peso. Al levantar la carga de la cruz se convertirá en liviana. Y esa cruz es para vosotros una garantía de vida eterna. Es el privilegio de cada cual seguir alegremente a Cristo. Entonces, ¿cómo podemos aligerar esa carga? ¿Cómo podemos someternos a la voluntad de Jesús? ¿Okay? Y aquí está la clave. Escuchen muy bien, si quieren apunten un lápiz o un lapicero esta parte de este versículo que yo considero que es la más importante. Fíjense nada más. Uno de los problemas que tenemos actualmente dentro de la iglesia, no solamente dentro de la iglesia, quizás en tu familia, ¿okay? Quizás en tu matrimonio, quizás en tu relación con tus padres, es precisamente lo que vamos a estudiar. Necesitamos hacer esto que Jesús te está pidiendo que hagas. Pocas veces en los versículos de los evangelios encontramos una orden directa de Jesús respecto de hacer lo que Él hace.
¿Okay? Hay varios versículos, podríamos contar con la dedo de la mano, varios versículos que Jesús dice, hagan lo mismo que yo hago, hagan lo mismo que yo hago. Él da ejemplo, ¿okay? Hace muchos milagros, dice muchas parábolas, hace muchas cosas, pero en algunas de esas frases en las que Jesús habla, Él está diciendo directamente como si fuera una orden, haz lo que yo hago. Y este es uno de los versículos, o una de las partes de los versículos que más claros son. Fíjense lo que dice, que yo soy manso y humilde de corazón, hallaréis descanso para vuestras almas. Él está pidiendo que seamos igual a Él. Así como Él es manso y humilde de corazón, Él pide que nosotros hagamos lo mismo. Y de esa manera encontrarás la forma de seguir a Jesús, de continuar en el yugo de Jesús, de mantener esa relación con Jesús. Tienes que ser manso y humilde. ¿Y qué significa esto? Fíjense nada más. Al igual que se dice de Moisés, la Biblia expone que Jesús era manso. La mansedumbre es fruto del Espíritu Santo. Todo creyente debe actuar con mansedumbre. Jesús no era manso y humilde porque fuera incapaz de responder con contundencia a sus adversarios. Actuaba con amabilidad, no se imponía a la fuerza. Esta actitud llegó a su punto culminante cuando se entregó voluntariamente para ser crucificado. Con este acto se convirtió en nuestro Salvador, el único capaz de librarnos de la carga del pecado, aliviar nuestro sufrimiento y darnos descanso para vuestras almas. Ya. ¿Qué tal, hermanos? Para seguir a Jesús, ¿okay? Primero reconoces que estás solo, ¿okay? Vas a Jesús y Jesús te invita a compartir su carga con Él, ¿okay? Estás en esta relación con Jesús. ¿Cómo mantienes esa relación? Dice aquí, sé manso y humilde. Es un contraste completo, ¿verdad? Necesitas deshacerte de tu egoísmo, ¿okay? De tu orgullo. Necesitas deshacerte de tu autosuficiencia y decir que eres humilde para aceptar la corrección divina. Obviamente no vamos a escuchar la voz así que de Dios que nos hable directamente en cualquier lado, ¿ok? Vamos a escuchar la voz a través de todas las circunstancias de nuestra vida, y quizás la voz de Dios esté en tus dirigentes, quizás la voz de Dios esté en algún tema muy especial que estás escuchando, la voz de Dios está dentro de su palabra, en un mandato que tú acabas de leer en el año bíblico, la voz de Dios está en la voz de tu esposa, la voz de tus padres, e va incluso en la voz de tus hijos más pequeños. Vas a encontrar también la voz de Dios, porque el Señor nos habla de diversas maneras. Aceptar que eso que me están diciendo va en contra de mis deseos, va en contra de lo que yo pienso, pero alcanzamos a entender qué es la voluntad de Dios, es difícil. ¿Por qué? Porque somos egoístas y no queremos reconocer que necesitamos ser humildes como Jesús. Que a veces también nos toca entrar en una discusión, no sé, aquí la palabra de Dios nos dice que Jesús era firme en sus palabras, sin embargo, Él no forzaba a nadie a aceptar lo que Él decía, los invitaba a seguirlo, a aceptarlo, era una invitación siempre, algo voluntario, ¿okay? Tú también tienes que hacer lo mismo, quizás estás tratando de compartir el Evangelio y personas que no te aceptan, te rechazan, y no por eso vas a desearles maldiciones, ¿verdad? Vas a también aceptar como Jesús que cada quien tiene la libertad de elegir. Por eso tú tienes que ser humilde para aceptar también el rechazo muchas veces. ¿Okay? Así como Jesús fue rechazado muchas veces. Sin embargo, Él nos demostró el más grande acto de humildad, que Él se sacrificó por ti y por mí. Entonces, no solamente con ese ejemplo, tú tienes que alcanzar a entender que necesitas ser humilde también. Y en estos tiempos en los cuales pareciera ser que todo el mundo busca sobresalir sobre los otros, decir esta declaración de que necesita ser humilde más que los demás, necesita ser siervo de los demás, eso es difícil de aceptar, pero es la clave para que tú puedas mantenerte en esa relación con Jesús. Es más, el Señor todavía te da un aliciente más. Vamos a la siguiente parte de este versículo. Porque mi yugo es fácil. El yugo se usa frecuentemente para ilustrar un estado de esclavitud o sometimiento a otros. En este contexto encontramos yugos difíciles de llevar y que los esclavizan, como por ejemplo el de la circuncisión o el de la salvación por las obras. En contraste, Jesús nos habla de un yugo fácil de llevar. Este yugo es un símbolo de la ley de la libertad. Cuando entendemos correctamente su función, los mandamientos de la ley de Dios no son gravosos. Cuando la justicia de Jesús nos cubre y caminamos unidos a Él, Él nos sostiene en nuestros pasos tambaleantes, nos levanta cuando caemos y nos ayuda a andar en el camino de la justicia. El yugo de Jesús, dice, es fácil. ¿Okay? ¿Reconoces que eres humilde de corazón? Ahora, para que esa humildad no desaparezca de ti, que el versículo nos va llevando paso a paso cómo alcanzar el descanso, ¿de acuerdo? Reconocer a Jesús, ir a Jesús, mantener esa relación con Él, reconocer que somos humildes de corazón, que somos mansos.
Pero entonces el Señor nos dice, mi yugo es fácil, o sea, no te preocupes, ¿ok? Si tú cumples los mandamientos de Dios, si tú buscas agradar a Dios cumpliendo sus mandamientos, entonces esa humildad y esa mansedumbre va a permanecer en ti, porque el cumplir los mandamientos no es gravoso. Es sencillo cuando nace de un corazón transformado por Cristo, cuando en tu corazón ya no hay cabida para nada más que para Jesús. Entonces, cumplir los mandamientos se convierte en un acto natural, un acto lógico, un acto de fe extremo, porque el Señor dice, te transforma a través de ese yugo. El Señor te permite compartir esa misma obediencia que Él tuvo a sus mandamientos, lo haces tú también. Entonces tu vida es una vida plena, una vida de felicidad, una vida de descanso. ¿Okay? Cumplir los mandamientos es básico para que nosotros podamos alcanzar el descanso que Cristo nos está ofreciendo, no el descanso que el mundo ofrece. Y acuérdense, cumplir los mandamientos es solamente un acto sencillo, que es justamente decir, sí, quiero hacerlo. Y como Jesús ya mora en tu corazón, Él va a provocar en ti el deseo de cumplir los mandamientos. Todavía es mucho más fácil, ni siquiera necesitas buscar en tu interior la necesidad de buscar los mandamientos. Él va a provocar, porque acuérdate que ya Cristo mora en tu corazón. Entonces tú naturalmente vas a cumplir sus mandamientos porque te gusta agradar a Dios. La palabra de Dios dice, si me amáis, guardaráis los mandamientos. Amar a Jesús entonces implica guardar sus mandamientos. Es muy sencillo, es una ecuación básica, ¿de acuerdo? Pero necesitamos empezar a practicar esa ecuación. Necesitamos empezar a someternos a la voluntad de Dios. Como nos sometemos a través de cumplir sus mandamientos. Si tú no estás cumpliendo los mandamientos de Dios, los 10 mandamientos de Dios, entonces estás lejos de poder mantener el yugo con Cristo. ¿Okay? Te vas a alejar rápidamente porque nosotros al violar los mandamientos de Dios nos alejamos de esa voluntad de Dios, nos alejamos de esa relación con Dios. Y eso evita que nuestra vida alcance la plenitud que Él quiere para nosotros. Por eso la parte final de este versículo es muy interesante. Acompáñame por favor. Dice aquí, y dijera mi carga. El yugo se colocaba sobre 2 animales. Esto permitía repartir el esfuerzo. En un momento determinado, si un animal estaba débil, el otro suplía esa debilidad con su fortaleza. Jesús es sin lugar a duda la parte fuerte de la yugada. ¿Podemos confiar en Él? Pues hace ligera la carga para nosotros. También es un ejemplo para nosotros. Al igual que Jetro enseñó a Moisés a repartir las cargas, la Biblia nos indica sobrellevar los unos de las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Gálatas 6:2. Llevar las cargas significa restaurar al que cae, ayudarnos en las dificultades, apoyar en otros en sus tareas. Compartir la carga es una actividad de la iglesia ordenada por Dios que requiere mansedumbre y produce compasión. Qué bonito sería que estas palabras de compartir esa carga dentro de la iglesia fueran más reales. ¿Okay? Vamos a ser un poquito autocríticos, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la función de tu iglesia en estos momentos? Nosotros venimos estudiando esta semana que el Señor quiere que compartamos sus cargas, ¿ok? Que compartamos el yugo. Mientras nosotros estamos en esa relación de sometimiento a través de cumplir sus mandamientos, no significa que siempre vamos a estar en esa misma línea. Puede ser que caigamos, ¿ok? Puede ser que fallemos. Esto es parte de la debilidad humana y lo que el Señor quiere que nosotros aprendamos a cambiar, ¿de acuerdo? Él va a fortalecernos. Pero entonces usa agentes externos para ayudarnos a aligerar nuestra carga, donde nosotros fallamos, ¿ok? Los hermanos de más experiencia, los hermanos que también ya han caminado un poquito más adelante con nosotros, que tienen ese sometimiento más a la voluntad de Dios, que han aprendido a compartir también las bendiciones que han recibido, nos ayudan a aligerar nuestra carga, ¿ok? En el caso, por ejemplo, de Moisés, él estaba completamente extasiado de actividades dentro del campamento de Israel. Había muchísimas necesidades y todos iban con él. Así que su suegro le dijo, ¿sabes qué? Cambia esa actitud, ¿okay? Busca personas que te ayuden a tomar las decisiones fáciles y tú concéntrate solamente en las difíciles. Así lo hizo Moisés, entonces su carga disminuyó y fue muy sencillo, más sencillo para él dirigir ese pueblo. ¿De acuerdo? ¿Qué está pasando dentro de nuestra iglesia? Estamos hablando en el contexto de que el pueblo de Dios estaba haciendo eso, como un ejemplo de la iglesia. La iglesia debería ser también una forma de aligerar las cargas de los hermanos, de la misma feligresía. Unos a otros deberíamos estarnos ayudando para poder solventar esas partes en las cuales nuestra debilidad humana nos ha alejado de Dios. ¿Ok? No necesitamos iglesia, no necesitamos miembros de iglesia que se encarguen de juzgar o señalar el pecado. ¿Ok? Eso no lo necesitamos. Necesitamos hermanos que sepan que hay que compartir
o hay que llevar esa bendición también a esas personas que están fallando. Porque quizás ese hermano que está juzgando en estos momentos, dentro de poco también puede caer. Y él no va a querer que lo juzguen a él. Entonces nosotros tenemos que entender que en el contexto de la iglesia tenemos una función muy importante en cuanto al cumplimiento de este versículo. ¿Okay? Te podemos aligerar la carga de los hermanos, compartir con ellos sus necesidades, compartir con ellos también esas palabras de ánimo que necesitamos a veces escuchar. Tú no sabes cuándo dentro de la iglesia una persona viene con una carga pesada de problemas, de dificultades, donde entiende que ha fallado, que se ha alejado de Dios y que en ese momento lo único que necesita es que alguien lo tome de sus brazos y le diga, hermano, puedes salir adelante, yo te voy a apoyar. Yo confío en ti, estoy orando por ti. Qué bonito es, por ejemplo, durante esta pandemia que hemos formado grupos de oración en los cuales hemos escuchado todos los días frases de ánimo hermano, estoy orando por ti, mira, este versículo te va a servir. No sabemos cuáles de esas palabras, a veces solamente son iconitos, ¿verdad? Que ponemos las manos así, cuando ese iconito va a llegar en el momento justo en que la persona lo necesita. Pero eso es lo que necesitamos hacer. ¿Te imaginas si en un grupo de WhatsApp lo hacemos? Qué mejor sería que cuando estemos dentro de la iglesia y nos podamos ver cara a cara, podamos llevar también esas palabras, de pasar por el pasillo con las personas y decir, oye hermano, estoy orando por ti, sin que te lo pida. Solamente, ¿sabes qué? Me acordé de tu familia y quiero orar por ti. Oye hermano, quiero ir a tu casa para hacer un bando de oración, ¿qué te parece? Y qué bonito es eso. O decir, que te convistes bien esta semana, sabes que voy a compartir mi despensa. Ven, vamos a que te voy a llevar al hospital, vamos, voy a limpiar tu casa. Qué bonito es cuando la hermandad se manifiesta de esa manera. Hay un espíritu hermoso, un espíritu de armonía, un espíritu de compañerismo que hace que las cargas de las personas que tienen mucha necesidad se aligeren. No solamente eso meterse a Cristo, ¿verdad? Sino también compartir con otros las grandes bendiciones que Dios ha recibido de ti. Fíjate lo que dice el Espíritu de Profecía para terminar esta lección. En material suplementario sobre Mateo 12:29. Llevar el yugo con Cristo significa trabajar de acuerdo con sus directivas, ser copartícipe con Él en sus sufrimientos y esfuerzos en favor de la humanidad perdida. Significa ser sabio instructor de almas. Seremos lo que permitamos que Cristo nos haga en estas preciosas horas del tiempo de gracia. La clase de vasija que lleguemos a ser dependerá de nuestra docilidad para ser modelados. Debemos unirnos con Dios en la obra de modelar y adaptar, sometiendo nuestra voluntad a la voluntad divina. Si nosotros cumplimos este versículo que acabamos de estudiar esta semana, si nosotros entendemos estas frases, cada una de ellas que estudiamos, la aceptamos en nuestro corazón y entonces empezamos a practicar a nuestra iglesia, va a ser una iglesia gloriosa. Yo estoy seguro que muchos van a ser atraídos, no por los que escuchan en el sermón, no por la publicidad que comparten, sino por el carácter que encuentran en las personas que están ahí. Ese carácter amoroso, ese carácter de compañerismo que encontramos en la iglesia. Y yo estoy seguro que ninguna persona se va a salir si llega a un lugar así. Dios te bendiga durante este día, que tengas un sábado lleno de bendiciones y sobre todo que encuentres descanso en Cristo. Bendiciones para cada uno de nosotros.